La transferencia de calor existe debido a diferencias de temperaturas. Entre los mecanismos que conocemos para la transferencia de calor se encuentran conducción, radiación y convección. La convección es provocada por el contacto entre fluidos adyacentes y la superficie de un cuerpo. La transferencia de calor por convección natural es el mecanismo de convección que no involucra corrientes de fluidos externas, a las que se crean naturalmente por diferencias de temperaturas. La temperatura afecta propiedades del fluido. Como puede observarse, la temperatura del fluido adyacente a las regiones con mayor temperatura es más elevada y, por consiguiente, su densidad es más baja, puesto que a presión constante la densidad de un gas es inversamente proporcional a su temperatura. Las masas de fluido caliente, por tener una menor densidad, se elevan y son sustituidas por masas de fluido frío. Al movimiento de las masas del fluido caliente y frías sustituyéndose entre sí, se les llama corriente de convección natural. La flotabilidad es la responsable de la creación de las corrientes de convección. La diferencia de las densidades entre fluidos provoca su movimiento debido a la fuerza de flotación. El efecto de chimenea es un ejemplo de ello. Note cómo la corriente de aire caliente es obligada a salir por estas fuerzas de flotación. El aire que sale es sustituido por aire frío que proviene de la chimenea contigua. Es necesario, para trabajar con convección, una variable que represente la variación de la densidad de un fluido con respecto a la temperatura. Una primera aproximación será a presión constante. Esta variable se conoce como coeficiente de expansión volumétrica, la cual es directamente proporcional a la tasa de cambio del volumen específico con la temperatura, o lo que es lo mismo, directamente proporcional al negativo de la tasa de cambio de la densidad con la temperatura, ambas a presión constante. Y para un gas ideal, el coeficiente de expansión volumétrica es inversamente proporcional a la temperatura. El coeficiente de expansión multiplicado por la diferencia de temperaturas indica el cambio en el volumen del fluido. A presión constante indica una relación de cambio entre las densidades de las capas del fluido, y esto refleja la magnitud de las corrientes de convección que se crean. Los subíndices infinito representan a las variables suficientemente lejos de la superficie y sin verse afectadas por la temperatura de la misma. Cuando un fluido se mueve alrededor de una superficie, se crea una fuerza de fricción que se contrapone a la corriente del fluido. Esta fuerza reduce el gasto del fluido, la cual está relacionada directamente con la magnitud de transferencia de calor. Para definir el gasto, se determina en un punto donde los efectos de flotabilidad y fricción se equilibran entre sí. Suponiendo que el flujo por convección natural es estacionario, laminar y bidimensional, y que además este es newtoniano con propiedades constantes, incluyendo la densidad y considerando la diferencia de densidades entre el interior y la capa límite, la que da lugar a la fuerza de flotabilidad.
es posible plasmar perfiles de velocidades y perfiles de temperaturas para la convección natural. A diferencia de la convección forzada, la velocidad del fluido es cero en el borde exterior de la capa límite de velocidad, así como en la superficie de la placa. Esto es de esperarse, ya que el fluido que se encuentra más allá de la capa límite está inmóvil. Utilizando un análisis diferencial y las simplificaciones como la gravedad actúa uniformemente en todo el diferencial, la velocidad es mucho menor que la velocidad en la capa límite para una x dada, la presión en la capa límite es igual a la presión en el líquido inmóvil, puede obtenerse una ecuación de cantidad de movimiento, así como una ecuación de energía y una ecuación de continuidad, en donde U es la componente en x de la velocidad, v la componente en y, ni es la viscosidad cinemática del fluido, alfa la difusividad térmica, g es la gravedad, beta el coeficiente de expansión volumétrica, T la temperatura variable del fluido y T infinito la temperatura ambiente muy lejos de la placa. Grashof brindó las herramientas de análisis para establecer las ecuaciones de forma adimensional y así permitir trabajar en ellas de una manera más sencilla. Su método consistió en dividir todas las variables entre cantidades constantes y apropiadas, todas las longitudes entre longitudes características, todas las velocidades entre velocidades de referencia, la velocidad de Reynolds, y las temperaturas entre temperaturas. El número de Grashof es una medida de las magnitudes relativas de las fuerzas de flotabilidad y las fuerzas viscosas en oposición que actúan sobre un fluido. Es el parámetro adimensional que se encuentra en la ecuación. El número de Grashof es directamente proporcional a la gravedad, el coeficiente de expansión volumétrica, la diferencia de temperaturas entre el ambiente y la superficie, y el cubo de la longitud característica, y a su vez es inversamente proporcional al cuadrado de la viscosidad cinemática del fluido. El papel que desempeña el número de Reynolds en la convección forzada es el realizado por el número de Grashof en la convección natural. Como tal, este último número proporciona el criterio principal en la determinación de si el fluido es laminar o turbulento en la convección. La transferencia de calor por convección natural sobre una superficie depende de la configuración geométrica de ésta, así como de su orientación. También depende de la variación de la temperatura sobre la superficie y de las propiedades termofísicas del fluido que interviene. El fenómeno de la convección natural es profundamente comprendido. Sin embargo, debido a las complejidades del movimiento de los fluidos reales, se hace extremadamente difícil encontrar soluciones a las ecuaciones analíticas que rigen el movimiento y la energía de dicho fluido. Por dicha razón, las expresiones para evaluar la transferencia de calor en ambientes convectivos a bajas velocidades se determinan de forma empírica. La tasa de transferencia de calor está dado por la ecuación mostrada, donde A es el área superficial, T sub S es la temperatura de la superficie, T infinito es la temperatura del fluido y H es el coeficiente promedio de transferencia de calor. Es decir, que para evaluar la transferencia de calor por convección de una configuración geométrica a una temperatura dada, en un ambiente convectivo, solo es necesario determinar el valor de la constante de transferencia de calor por convección. De forma empírica, se ha planteado expresiones sencillas para evaluar el número promedio de Nusselt, para luego encontrar el coeficiente promedio de convección. El número de Nusselt será determinado luego de encontrar el valor del número de Rayleigh. El número de Rayleigh, el cual es el producto entre el número de Grashof y el número de Prandtl, evalúa la razón entre fuerzas de flotabilidad con la difusividad térmica y la cantidad de movimiento. Los valores de las constantes C y N dependen de la configuración geométrica y del régimen del flujo. Para flujo laminar se toma N igual 1/4 y N igual 1/3 para turbulento, y C es normalmente menor que 1. Como se mencionó, en el número de Rayleigh,
es el producto entre Grashow y Prandtl. Este queda siendo proporcional a la gravedad, el coeficiente de expansión volumétrica, la diferencia de temperaturas, el cubo de la longitud característica, a Prandtl, e inversamente proporcional al cuadrado de la viscosidad cinemática del fluido. Cabe destacar que las propiedades termofísicas del fluido deben ser evaluadas a una temperatura intermedia entre la temperatura del fluido y la superficie, de tal forma que Tf es igual a la suma de la temperatura de la superficie más de la temperatura del ambiente entre 2. Para una placa vertical a temperatura superficial constante existen tres expresiones que nos permiten calcular el número de Nusselt, en donde el largo de la placa es la longitud característica a la cual se evaluará el número de Rayleigh. En el caso que una placa vertical esté sujeta a un flujo constante de calor conocido Q sub S y se desconoce el valor de su temperatura superficial T sub S, para evaluar el número de Nusselt es posible utilizar las relaciones de las placas verticales a T sub S constante, siempre que se evalúe la ecuación a la temperatura de la mitad de la placa. La temperatura superficial T sub S se encuentra por iteración. Como se sabe que H es igual a Q entre la diferencia de temperaturas T sub L medios menos T infinito, es posible sustituir dicha expresión en la del número de Nusselt. Asumiendo una T sub L medios, se encuentra un número de Nusselt y tendrá certeza de que es la temperatura correcta. Si dicho valor es el correspondiente al valor de Nusselt que arroja la ecuación general para placas verticales a temperatura superficial constante. Cuando la superficie exterior es un cilindro vertical, esto puede ser aproximado, sin incurrir un error considerable, en una placa vertical cuando el diámetro es suficientemente grande, es decir, aproximadamente igual o mayor a 35 entre Grashow a la 1/4 veces la longitud del cilindro. Ahora se tiene una placa inclinada con una orientación θ con respecto a la vertical, la cual tiene una temperatura mayor al medio en la que se encuentra. La fuerza F que sentirá un volumen unitario del fluido debido a la diferencia de densidades será siempre en la dirección vertical, debido a la dirección de la gravedad. Si esta fuerza se descompone en las direcciones paralelas y perpendiculares a la placa, Fx y Fy respectivamente, como se muestra en la figura, se observa que la componente que impulsa el movimiento del fluido en la zona bajo de la placa solo es la componente paralela a la placa Fx, a diferencia de las placas verticales, que la fuerza que impulsa el movimiento es toda la fuerza F, esto reflejando una reducción de la transferencia de calor para esa zona en relación con las placas verticales. Con respecto a la zona superior de la placa, la fuerza que impulsa el movimiento hacia arriba es Fy, esto generando columnas. Como resultado, el espesor de la capa límite y la resistencia a la transferencia de calor decrecen, y la razón de transferencia de calor aumenta en relación a las placas verticales. Para una placa con temperatura menor a la del medio, ocurre exactamente lo contrario. En la zona de arriba habría capa límite impulsada por una sola componente de la fuerza, y en la zona de abajo el fluido caería formando columnas. Para la zona que mantenga la capa límite intacta, el número de Rayleigh es el mismo que placas verticales, haciendo la corrección de la gravedad con gravedad coseno de θ, para θ menor de 60 grados. Se tiene una placa horizontal, es decir, perpendicular a la dirección de la gravedad, con una temperatura mayor a la del ambiente. En la zona superior de la placa, la fuerza neta sobre el fluido tiene una dirección vertical, haciendo que éste suba con libertad, como se observa en la imagen, esto favoreciendo la transferencia de calor, mientras que en la zona inferior la placa bloquea el fluido calentado que tiende a subir, excepto cercano a los bordes, esto afectando la transferencia de calor. Lo contrario pasaría para una placa horizontal con temperatura menor a la del ambiente. En la zona superior el fluido no podría bajar por la placa y en la zona inferior este caería. La longitud característica de esta configuración es longitud característica igual al área superficial entre el perímetro
Para una temperatura mayor a la del ambiente, las ecuaciones correspondientes son las mostradas, para los intervalos de Rayleigh para la zona superior. Y esta ecuación para la zona inferior. Recuerde que se invierte para temperaturas menores a las del ambiente. La capa límite sobre un cilindro horizontal caliente se empieza a desarrollar en la parte de abajo, aumentando su espesor a lo largo de la circunferencia y formando una columna ascendente en la parte superior. Por lo tanto, el número local de Nusselt es más alto en la parte de abajo y más bajo en la de arriba del cilindro, cuando el flujo en la capa límite permanece laminar. Se cumple lo opuesto en el caso de un cilindro horizontal, frío, en un medio más caliente, y la capa límite en este caso se empieza a desarrollar arriba del cilindro y termina con una columna descendente en la parte de abajo. Se puede determinar el número promedio de Nusselt con las ecuaciones mostradas. Como se observa, en cada una de las ecuaciones para determinar Nusselt se encuentra el número de Rayleigh y Prandtl, ya que estos, así como Reynolds para la convección forzada, definirá el comportamiento del medio a las condiciones dadas. Utilizando el software Engineering Equation Solver se resolverá el siguiente ejercicio. Una sección de 6 metros de largo de un tubo horizontal de agua caliente de 8 centímetros de diámetro pasa a través de un cuarto grande cuya temperatura es de 20 grados Celsius. Si la temperatura de la superficie exterior del tubo es de 70 grados Celsius, se determine la razón de pérdida de calor del tubo por convección natural. Siendo el total del ejercicio L la longitud del tubo de 6 metros, el diámetro de 8 centímetros, asumiendo un fluido ambiente de aire ideal, una temperatura de superficie, una temperatura ambiente dadas a una presión atmosférica. Para empezar con la solución de este ejercicio, buscamos en la barra el botón Function Info. Dentro de la ventana, clic en la opción Heat Transfer and Fluid Flow. Luego se selecciona Convection y Free Convection. Se procede a buscar la función que se adecua al modelo del ejercicio, el cual sería un cilindro al que se le desea saber el coeficiente de convección natural en el exterior. Copiamos. Los valores de entrada que necesita esta función son el fluido, las temperaturas, la presión y el diámetro del cilindro. Separado por dos puntos están las variables que éste nos regresará, que serían el coeficiente, que es el que buscamos, Nusselt y Rayleigh. Para determinar el calor que se escapa por convección natural, este se define como el coeficiente de convección natural por el área superficial y la diferencia de temperaturas ambiente y la de la superficie, donde solo faltaría por definir el área superficial, la cual es, para un cilindro, su perímetro por su longitud. Solo resta verificar que existe la misma cantidad de variables que ecuaciones. Presionamos OK y procedemos a resolver el sistema. Se hace una interpolación lineal ya que se salen de los límites establecidos. Eso no es problema para resolver. Presionamos OK y así obtenemos el calor que se escapa por medio de la convección. En la práctica es común encontrar flujo por convección natural por un canal formado por dos placas paralelas. Cuando las placas están a una temperatura mayor a la del ambiente, el fluido a temperatura ambiente entra en el canal desde el extremo inferior. Se eleva a medida que se calienta por el efecto de flotación y el fluido calentado sale en la parte superior del canal. Las placas podrían ser aletas de un sumidero de calor que cuente con ellas, o los tableros de circuitos impresos PCB, por sus siglas en inglés, de un aparato electrónico. En el primer caso, las placas se podrían aproximar como si fueran isotérmicas, una temperatura constante, y en el segundo, de isoflujo, un calor constante.
Las capas límite se empiezan a desarrollar en los extremos inferiores de las superficies opuestas que forman el canal, hasta que, si las placas son lo suficientemente largas, llega el momento en que se unen en el plano medio delimitado por ambas placas. Bajo estas condiciones, se dice que el flujo en el canal es completamente desarrollado y se analiza el flujo por convección natural como flujo en canal. Contrario censo, si las placas no tienen la longitud suficiente o el espaciamiento entre ellas como para que el flujo se desarrolle, y se considera que la presencia de la otra placa no es determinante en el proceso de transferencia de calor por convección natural de la otra, es decir, que en este caso el problema deberá resolverse como un caso de convección natural sobre cada placa, de forma aislada y no como convección a través de un canal. Las superficies con aletas de diversas formas, llamadas sumideros de calor, se usan con frecuencia en el enfriamiento de aparatos electrónicos. La energía disipada por estos aparatos se transfiere a los sumideros de calor por conducción y desde estos últimos hacia el área ambiente por convección natural o forzada, dependiendo de las necesidades de disipación de potencia. La convección natural es el modo preferido de transferencia de calor, dada su sencillez, la cual se encuentra arraigada en el hecho de que ella no interviene en partes móviles que compliquen el diseño de los componentes electrónicos, por mencionar un ejemplo. Sin embargo, a causa de esta ventaja, se presenta el hecho de que en el modo de convección natural es más probable que los componentes funcionen a una temperatura más elevada y, como consecuencia, se socave su confiabilidad. Es por tanto que la selección adecuada de un sumidero de calor puede disminuir de manera considerable la temperatura de operación de los componentes y, de este modo, reducir el riesgo de falla. La convección natural desde superficies verticales de forma rectangular con aletas ha sido el tema de numerosos estudios, principalmente experimentales. El espaciamiento S entre las aletas adyacentes suele tomarse como longitud característica para placas paralelas, verticales usadas como aletas. En cuanto también se podría usar la altura L de la aleta. El número de Rayleigh se expresa como se muestra a continuación. La relación recomendada para el número promedio de Nusselt por las placas verticales isotérmicas es. Una pregunta que surge a menudo en la selección de un sumidero de calor es, para un área de la base dada, ¿qué resulta mejor? ¿Aletas con poco espacio entre ellas u otras ampliamente espaciadas? Para poder responder lo anterior se debe tomar en cuenta que un sumidero de calor con aletas con poco espacio entre ellas tendrá una mayor área superficial para la transferencia de calor, pero también un coeficiente más pequeño de transferencia de calor debido a la resistencia agregada que introducen las aletas adicionales al flujo del fluido por el paso entre ellas. Mientras que por otra parte, un sumidero de calor con aletas ampliamente espaciadas tendrá un coeficiente más alto de transferencia de calor, pero un área superficial más pequeña. Por lo tanto, debe haber un espaciamiento óptimo que maximice el coeficiente de transferencia de calor por convección natural, desde el sumidero para un área dada, de la base, en donde W y L son el ancho y la altura de la base del mismo, respectivamente, cuando las aletas son isotérmicas y el espesor T de la aleta es pequeño en relación con el espaciamiento S entre ellas. Según Barkhoven y Rosenau, se determina que el espaciamiento óptimo para un sumidero vertical de calor es, donde se puede demostrar que utilizando el valor del espaciamiento óptimo, el número de Nusselt se vuelve una constante e igual a 1.307. La razón de la transferencia de calor por convección natural desde las aletas se puede determinar a partir de la expresión, en donde N es el número de aletas en el sumidero de calor y Ts es la temperatura superficial de ellas. Todas las propiedades del fluido se deben evaluar a la temperatura promedio entre la temperatura de la superficie de la aleta y la temperatura ambiente. Todo componente eléctrico no ideal que conduce una corriente es potencial fuente de calor debido al efecto Joule. Los PCB no son la excepción. Estos que tienen impresos al medio líneas de cobre utilizadas para interconectar otros elementos eléctricos. Los PCBs pueden considerarse como placas paralelas generando un flujo de calor constante. Supóngase tiene una serie de aletas paralelas de dimensiones L, W, H y S, con una generación de calor Q sub S constante y con una temperatura ambiente T infinito.
El número de modificado de Rayleigh para el flujo uniforme de calor sobre las dos placas se expresa como se muestra. A partir de Bar-Cohen y Rosenau, el Nusselt viene dado por la expresión mostrada, donde también se puede definir un espaciamiento óptimo para el mejoramiento de la transferencia de calor, el cual se define como se tomaron un par de aletas radiadoras de distintas geometrías, ambas de aluminio, se calentaron a una temperatura uniforme de 100 grados Celsius con ayuda de un horno eléctrico. Se le colocaron termocuplas en su base y en el exterior de las aletas. Se pusieron a enfriar a temperatura ambiente con ayuda exclusiva de la convección natural. Se registraron distintas temperaturas a distintos tiempos. Como se observa, la primera configuración a la que se le tomaron datos fueron a unas aletas rectas radiadoras de aluminio dispuestas de forma longitudinal al cilindro. Con ayuda de la cámara termográfica, termómetro y otras dos cámaras, se tomaron datos que a continuación se presentarán. Además, se observó el comportamiento de la temperatura en las aletas. Las temperaturas 1 y 2 en el termómetro hacen referencia a la temperatura de la base de las aletas y la temperatura al extremo de las aletas respectivamente. Ambas temperaturas partieron de 100 grados Celsius, luego los extremos de las aletas empezaron a disminuir su temperatura más rápido en comparación con la disminución de la temperatura de la base de las aletas. La diferencia máxima entre estas temperaturas fue aproximadamente unos 20 grados Celsius. Se mantendría en un rango de 15 grados Celsius e instantes antes de alcanzar la temperatura ambiente, la diferencia sería de 10 grados Celsius. Luego ambas serían iguales al alcanzar el equilibrio térmico con el ambiente. Un procedimiento similar se siguió para otra configuración de aletas. Ahora está siendo aletas circulares de perfil rectangular. Igual se le colocaron termocúpulas en el extremo de las aletas y en la base de estas. En cuanto a las tendencias de las temperaturas, tuvo un comportamiento similar a la configuración anterior. La temperatura de la termocúpula ubicada en el extremo de las aletas disminuía con mayor velocidad que la temperatura de la termocúpula que se encuentra en la base de las mismas. Sin embargo, la diferencia entre temperaturas entre la base y el extremo de las aletas era menor en comparación con la diferencia de la configuración anterior, alcanzando una diferencia máxima de 17 grados Celsius. Así, hasta ser iguales al alcanzar el equilibrio térmico. Ambas aletas se enfriaron de 100 grados Celsius a una temperatura ambiente de 27 grados Celsius. Las aletas rectas longitudinales lo hicieron en tiempo de 1 hora con 20 minutos, mientras que las aletas circulares de perfil rectangular lo hicieron en 1 hora con 50 minutos. La razón de esto se debe a la disposición de las aletas. Las aletas longitudinales se pueden aproximar a placas verticales. El fluido puede subir con facilidad a través de estas, mientras que las aletas circulares se pueden ver como placas horizontales, que no permiten que el fluido suba libremente, reduciendo la tasa de transferencia de calor. Esto viéndose reflejado en el tiempo de enfriado de ambas aletas.